Voy a tomar medio minuto para decirles algo sobre el Instituto de Investigación Bíblica. El Instituto de Investigación Bíblica es una oficina de la Asociación General que tiene como propósito manejar, administrar asuntos relacionados con doctrina, fe y teología adventista para la Iglesia mundial. Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en reuniones con obreros, pastores y con profesores de teología, teólogos de la Iglesia adventista alrededor del mundo, y también nos mantenemos en diálogo con científicos adventistas. Las iglesias tienen también lo que se conoce como el Instituto de Geociencia, que mantiene un ojo, por así decirlo, sobre la teoría de la evolución y el impacto que esta teoría está teniendo no solamente en el mundo, sino también en algunos círculos adventistas. Así que pasamos mucho tiempo en esas actividades, y ocasionalmente tenemos el privilegio de reunirnos con miembros de iglesia, dirigentes de iglesias locales, como lo son ustedes, para compartir un poco con los retos que la iglesia está enfrentando. Esta mañana, como ya se indicó, yo voy a concentrarme en dos áreas. La primera tiene que ver con conversaciones que la iglesia adventista ha tenido con otras denominaciones protestantes, y luego nos concentraremos un poco en una de las áreas de controversia en algunos círculos adventistas, una de las áreas más controversiales realmente dentro de algunos círculos adventistas, como lo es la doctrina de la Trinidad. Con relación a diálogos, debo mencionar algo que todavía no es muy conocido, pero que está en proceso. La Iglesia Adventista es un movimiento que está creciendo aceleradamente, y como nunca antes nosotros estamos entrando en contacto directo con religiones mundiales no cristianas. No quiere decir que en el pasado no estábamos en contacto con estas religiones, porque nuestra misión nos ha llevado a regiones del mundo donde el islamismo es mayoritario, el hinduismo, el budismo, el animismo. Así que siempre ha habido ese contacto, pero en los últimos 20 años, alrededor de 20 años, la Iglesia intencionalmente ha tratado de lanzar su misión en el área donde esas religiones predominan. Y eso trae consigo una serie de riesgos sumamente marcados. Algunos de los riesgos son aún riesgos de vida, porque como ustedes saben, en algunas religiones mundiales se le prohíbe al local, al individuo, escuchar estudios relacionados con el cristianismo que lo podrían mover de su religión no cristiana a la cristiana, y se arriesga la vida de aquel que se atreve, cristiano o adventista, a iniciar un diálogo, una conversación con individuos de otra religión. Así que el elemento de riesgo físico está allí, y hemos visto situaciones muy, muy difíciles para algunos de nuestros miembros de iglesia y aún para algunos de nuestros obreros. Hemos visto con gozo y alegría que la Radio Mundial Adventista está haciendo una obra maravillosa en esas áreas, donde es muy difícil para nosotros entrar. La Radio Mundial Adventista entra y está teniendo un impacto particularmente en el mundo islámico, entre los musulmanes, en África y en otras partes del mundo. De hecho, nosotros hemos descubierto, es decir, la Iglesia ha descubierto, que hay lugares del mundo donde no hay presencia física adventista porque el país o la región está bajo control de extremistas de esas religiones. Pero hemos descubierto con alegría que la Radio Mundial Adventista se ha estado escuchando y que hay grupos, pequeños grupos de individuos
adventistas reuniéndose en hogares en secreto, de los cuales la iglesia organizada no sabe absolutamente nada. Y hace poco, quizás menos de 2 años, en una de esas regiones, el presidente de la división anunció por Radio Mundial Adventista que él iba a tener unas reuniones evangelísticas cerca de la frontera de ese país, que es extremista. El otro país permite este tipo de actividades. Y para la sorpresa del presidente de la división, llegó una delegación de ese otro país que habían escuchado de estas reuniones y llegaron identificándose como adventistas porque querían conocer sus hermanos. Y llegaron prácticamente uno por diferentes rutas para encontrarse allí. Y así, calladamente y en secreto, regresaron a sus lugares. Yo no estoy mencionando nombres porque yo no sé dónde este video va a terminar. Y no creo que es prudente arriesgar la seguridad de miembros de nuestra iglesia en ninguna parte del mundo. Yo le puedo contar a ustedes de individuos importantes en algunas de estas religiones no cristianas que en secreto son adventistas y que han pedido que en ninguna forma ni en ningún lugar se les mencione por nombre, porque estarían arriesgando su vida y las de sus familias. Y estas personas en secreto están haciendo una gran obra para el Señor. Y nosotros hemos visto que esto calladamente va creciendo y creciendo y creciendo. De ahí pues que se ha pensado que sea prudente para la iglesia adventista el que trate de entrar en diálogos con dirigentes religiosos de estas otras religiones, de manera que ellos entiendan quién es el adventismo y puedan entender también que el adventismo tiene una función muy particular dentro de el mundo cristiano. En estos momentos todavía nosotros no tenemos ningún diálogo oficial, no hemos tenido. Debo mencionarles que en forma maravillosa hay un gran interés en Saudi Arabia, la Universidad Islámica de Saudi Arabia, donde hay líderes teólogos islámicos, de iniciar conversaciones con la iglesia adventista. Y yo pienso que esto es algo maravilloso y que la iglesia debe hacerlo en el cumplimiento de su misión. Dentro de esta misma temática de diálogos con religiones no cristianas, nosotros estuvimos en el país de Turquía, pasando por allí con un pequeño grupo de teólogos adventistas, y nos detuvimos en la ciudad de Esmirna. ¿Recuerdan? Ciudad de Esmirna. En la ciudad de Esmirna hoy en día hay una universidad islámica, un seminario teológico islámico, de una influencia significativa en esa región del mundo en la formación de líderes religiosos islámicos. En esa universidad a esa universidad y seminario fue una joven adventista que vive en Turquía a tomar algunas clases acerca de la teología islámica. Y se identificó como adventista y la aceptaron y ella ha tomado varias clases. Y ella testificó a sus maestros y los maestros quedaron intrigados acerca del adventismo porque hay una cantidad de semejanzas entre el adventismo y el islamismo, significativa en términos de estilo de vida, de piedad en la religión, etcétera. Ella le informó a estos profesores que nosotros íbamos a pasar por allí. Y ellos dijeron, nosotros queremos reunirnos con estos teólogos adventistas. Hay gente que se asusta
cuando escucha que nosotros estamos hablando del adventismo con otras denominaciones y religiones. Miren, mis amados, son puertas que el Señor abre. Y nosotros no podemos detenernos a titubear y a decir, bueno, ¿y qué van a decir los hermanos? ¿Y qué va a pasar? No. El Señor abre una puerta y usted por fe entra por ella. Lo triste fue que nosotros íbamos a estar en Esmirna una noche y llegábamos a las 6 de la tarde y en la mañana siguiente salíamos. Así que ellos se comunicaron conmigo y yo le dije que sí, que con gusto podíamos reunirnos con ellos. El único tiempo que había era la cena. Que vinieran al hotel, nosotros pagaríamos por su cena y nos reunimos, 3 de ellos, con el grupo nuestro. Y fue una reunión maravillosa. Ellos querían entender quiénes éramos nosotros los adventistas y tenían preguntas. Y nosotros conversamos con ellos. Y ellos hicieron una pregunta muy importante, que es una pregunta que nosotros a veces también nos hacemos. Ustedes son todos cristianos, ¿por qué ustedes los adventistas son un grupo aparte, distinto, dentro del cristianismo? Y nosotros le comenzamos a explicar por qué éramos. Y entre las cosas que les mencionamos, le dijimos, nosotros los adventistas somos un movimiento de reforma dentro del cristianismo. La profecía bíblica indica que tristemente el cristianismo entró en un proceso de apostasía temprano en la historia que se desarrolló fuertemente durante la Edad Media. Y la iglesia cristiana entró en apostasía. Y entonces le dijimos algo que a ellos los sorprendió. Como resultado de esa apostasía, el cristianismo produjo la Inquisición y las cruzadas. Ellos se quedan así y dicen, ustedes están diciendo que ustedes no están de acuerdo con las cruzadas. Ustedes saben lo que son las cruzadas, ¿no? Y nosotros creemos que si la iglesia se hubiese mantenido pura, las cruzadas jamás hubiesen sido necesarias. Boquiabiertos. Y entonces sí se interesaron en entender quiénes éramos nosotros y nuestro intento por restaurar verdades bíblicas y preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron sentados en la mesa hasta las 12:25 de la noche. Tuvimos una conferencia bíblica en Turquía con teólogos adventistas, donde fueron alrededor de 240 teólogos adventistas alrededor del mundo por 10 días. Y la Universidad Islámica preguntó si uno de sus teólogos podría ir y hacer una presentación teológica en la conferencia adventista bíblica. Y nosotros le preguntamos de qué hablaría él. Y él dice, queremos hablar de la segunda venida de Cristo en el Corán. Y nosotros le dimos, vengan. Y fue una experiencia maravillosa. Y a mí me parece que el tiempo ha llegado y el paso se va a acelerar mucho más según nosotros entramos en estas conversaciones con religiones no cristianas. Yo podría contarles otras experiencias con estas religiones no cristianas, lo que está sucediendo y cómo los adventistas que viven en regiones del mundo donde estas religiones predominan, cómo ellos son respetados y admirados por estos individuos de otras religiones. Un taxista de una de esas religiones me dijo a mí, estos adventistas que viven por aquí son mejores creyentes que yo en mi propia religión. Ellos están dedicados, son gente entregada a su fe y la practican. Están entendiendo que el adventismo es un fenómeno único dentro del cristianismo que puede tener
y está teniendo un impacto maravilloso entre ellas. Así que probablemente en los próximos años ustedes van a escuchar más acerca de diálogos entre teólogos adventistas con representantes no solamente del Islam, sino de otras religiones mundiales. Y allí vamos a cumplir la misión. A cumplir la misión. No es a otra cosa que vamos. El Señor usa a individuos en diferentes niveles para realizar ciertas tareas. Ustedes no pueden ir a Saudi Arabia y tocar a la puerta del seminario, uno de los seminarios más importantes islámicos, para dar un estudio bíblico. Ustedes no pueden, no tienen los recursos para llegar allá, no los van a dejar entrar. Pero a nosotros ellos nos abren la puerta para que entremos. ¿Y usted piensa que yo voy a titubear? Oh, no. Presidente de la República, si el presidente de la República me llamara esta tarde y me dijera, yo quiero que vengas a mi oficina para que me hables acerca de la segunda venida, ¿usted se cree que yo lo voy a llamar a usted o voy a llamar al presidente de la asociación o de la misión para que me diga si puedo ir o no? ¿Quién usted cree que abriría esa puerta? Así que no debemos tener temor. Este movimiento está en las manos de Dios, no está en las manos de los hombres. Y si se le ataca, es precisamente porque Dios lo está usando poderosamente. Hemos tenido dos diálogos muy importantes en los círculos cristianos. El primero fue en el 1994-1998 con un grupo de teólogos luteranos en Europa. Mayormente nos reunimos en Suiza. 4 años reuniéndonos con ellos. Ellos en Alemania, particularmente en Alemania, pero en otras partes de Europa, la iglesia adventista era considerada por los luteranos no como una iglesia cristiana, sino como una secta. Y a menudo ellos mismos hacían comentarios muy negativos contra el adventismo. Y la iglesia en Europa le solicitó a la Asociación General que buscara la forma de hacerle entender al mundo luterano en Europa quiénes éramos nosotros realmente. Así pues se inició estos diálogos con ellos, 8 teólogos luteranos, 8 teólogos adventistas, 4 años, nos reuníamos una vez al año, una semana entera, 8 y 10 horas al día. Todo lo que usted llevaba con usted a la mesa era la Biblia y nada más. Y allí la intención era que ellos entendiéramos quiénes éramos nosotros y nosotros entender mejor quiénes eran ellos. No tengo tiempo para darle un informe de los 4 años, porque sería demasiado largo. Debo decirles que el primer día que nos reunimos, usted podía prácticamente tocar el prejuicio. Ellos pensaban, basado en los comentarios que luego se inician, ellos pensaban que nosotros éramos predicadores callejeros sin educación formal en el campo de la teología. Y en cuanto comenzó el diálogo, ellos se dieron cuenta que estaban hablando con gente que conocía tanto como ellos. De hecho, el diálogo se inicia con Lutero y cómo la iglesia adventista tiene un gran respeto por la figura de Lutero y por la obra que hizo Lutero. Y nosotros teníamos entre los adventistas un teólogo de Europa especializado, que se había especializado en sus estudios en Lutero.
Y fue interesante ver cómo durante la discusión, es decir, discusión en el sentido positivo, no había peleas, era diálogo, cómo durante la conversación los luteranos citan los trabajos de Lutero para afirmar cosas, y cómo el adventista le dice, pero a ti se te olvidó citar de tal libro, donde Lutero también dice esto. Entonces él, este teólogo adventista, que es alemán, habla alemán, y que sabe latín, habla latín, es decir, aprende de memoria los pasajes de Lutero en latín, él se los repetía a ellos en latín. Y no llevó más de una hora para los luteranos decir, la verdad el caso es que ustedes saben más de los escritos de Lutero que nosotros. Y esto comenzó a romper ¿qué? El prejuicio. Se dieron cuenta que nosotros no éramos tan extraños como ellos pensaban que éramos. Y el diálogo continuó en forma muy agradable de ahí en adelante, las barreras se cayeron y hablábamos con toda libertad. Uno de los tópicos de mayor interés para ellos fue el sábado y la ley. La ley y el sábado. Ellos presentaron su posición como luteranos. Nosotros presentamos la nuestra. Sumamente interesante. Yo decía, si los hermanos de la iglesia pudiesen ver esto. Una cosa increíble, ¿no? Usted tiene la oportunidad de tomar a estos intelectuales luteranos y darle un estudio bíblico de 1 hora. Y ellos le escuchan, ellos responden, hacen preguntas muy amables, pero las preguntas no son tontas, o sea, son preguntas que tienen como propósito hacer daño al argumento, ¿no? Pero el grupo adventista estaba muy bien capacitado y para la gloria de Dios nosotros dimos buen testimonio de nuestra fe. El resultado de ese diálogo se publicó en un libro donde están las presentaciones, los estudios que ellos prepararon, los estudios que nosotros preparamos, y eso se publicó tanto por los luteranos como por los adventistas, y ese libro se ha distribuido por toda Europa y en todas las universidades y seminarios, particularmente luteranos en Europa, pero en todas las universidades, por ser un documento de diálogo con los adventistas, pues los adventistas nunca se han distinguido por entrar en conversación con otras denominaciones, y las otras denominaciones han manifestado muy poco o ningún interés en entrar en diálogo con los adventistas. Así que este fue un documento muy, muy importante. El documento ha revelado claramente que nosotros no estábamos vendiendo la iglesia ni vendiendo la fe. Así pues, ese diálogo no ha sido generalmente utilizado por los críticos de la iglesia dentro de la iglesia para decir que la iglesia entró en esta conversación con los luteranos y entregó su fe, entregó sus convicciones. Generalmente esa acusación contra ese diálogo no surge, usted la encuentra aquí y allá, y no surge porque le decimos a las personas, mira, aquí está el documento, aquí están los libros, léelo. Si después de tú leerlos descubres que realmente nosotros socavamos la fe adventista, entonces ven y conversa con nosotros. Y realmente los documentos son adventistas. El capítulo sobre la ley y el sábado es lo mismo que usted da en estudio bíblico a una persona con la cual usted está dando estudio bíblico, ¿no? Es un testimonio de lo que la fe adventista realmente es. Y ha resultado, el resultado en Europa ha sido muy positivo también. El luteranismo en Europa ahora es un poco más cuidadoso con el adventismo, lo respeta mucho más, las acusaciones que antes se hacían prácticamente han desaparecido. Ha habido un poco de reacción entre los luteranos, quienes piensan que los teólogos luteranos que se reunieron con nosotros se vendieron a nosotros, lo cual no es cierto, ¿no? Pero es una percepción entre los luteranos, de la misma manera que algunos adventistas pueden decir, los adventistas se vendieron. Pues usted tiene una situación mucho más compleja en Europa entre los luteranos.
Fue interesante que ya terminando el diálogo con ellos dijeron que les gustaría seguir teniendo contacto con nosotros y que les interesaría tener una especie de reunión europea, no un diálogo, sino una reunión europea en Europa con ministros, no solamente teólogos luteranos, sino ministros luteranos, teólogos y ministros adventistas, con un propósito. Ellos habían descubierto que nuestras iglesias durante el sábado están llenas en Europa. Lo mismo que aquí, ¿no? Pero en el mundo protestante en Europa y aún en el mundo católico en Europa, las iglesias el domingo por la mañana están muy vacías. Muy vacías. Y claro, eso es un motivo de preocupación para los líderes cristianos en Europa de cualquier denominación. Ellos pensaron que sería bueno sentarse para que nosotros pudiésemos compartir con ellos qué es lo que nosotros hacemos que es tan efectivo que hace que los miembros de iglesia vengan el sábado a adorar a la iglesia. ¿Cómo nosotros, la pregunta era cómo, que nosotros los adventistas nos hacíamos, era cómo nosotros podemos ayudar a los luteranos a que guarden el domingo mejor? De todas maneras, nunca se concretizó. Y en parte yo supongo porque hubo algunas reacciones entre algunos luteranos en Europa, como les mencioné, pensando que los luteranos del grupo que se reunió con nosotros no fueron tan firmes como ellos hubiesen pensado. El contacto con los luteranos continúa, son gente muy amable, muy buena. Nosotros dimos nuestro testimonio, eso lo dejamos al Señor. Se produjo un volumen que está en las bibliotecas de toda Europa y esos frutos se los dejamos también al Señor. La conversación más controversial que hemos tenido ha sido con los católicos. Y eso es entendible. El catolicismo, hacia fines del siglo pasado, 1970 en adelante, había estado manifestando interés en reunirse con dirigentes de la Iglesia Adventista. Particularmente ellos habían dicho, nos interesaría reunirnos y conversar con ustedes acerca de libertad religiosa. Ustedes tuvieron ahora un evento aquí de libertad religiosa, ¿no? Pero esto involucraba realmente que la Iglesia Adventista participara de asuntos relacionados con alto liderazgo dentro del catolicismo. Y la Iglesia, los dirigentes de la Iglesia en los 70 y 80 no estaban seguros cómo los miembros de la Iglesia verían tal evento, ¿no? Así que realmente se cohibieron y nunca se hizo nada. Pero en el 1999, cerrándose el siglo, llegó una invitación formal del Vaticano a la Asociación General, manifestando el deseo que ellos tendrían en reunirse con varios de los dirigentes de la Iglesia para conversar acerca del adventismo, tratar de entenderlo mejor y compartir con nosotros algunas preocupaciones que ellos tenían o asuntos de interés. En la Asociación General hay una oficina que se llama la Oficina de Relaciones Interconfesionales. Es la oficina que mantiene contacto con otras denominaciones cristianas. Y esa oficina tiene una pequeña, un comité, que le decimos en español comité, una comisión. Un comité que es el que se reúne para discutir cómo pueden hacerse tales cosas y demás. Así que esta petición se llevó a ese comité.
Y el comité se reunió, la discutió por un largo rato, explorando los pros y los contras, y decidió no tomar ninguna decisión. Decidieron que esto era un asunto muy serio porque venía del Vaticano mismo y que era necesario que la administración de la Iglesia Mundial examinara la petición y le diese al comité alguna instrucción sobre cómo manejar esta situación. Y la administración de la Asociación General estudió el asunto y decidieron que no era prudente tener un diálogo oficial con el Vaticano, por una variedad de razones, supongo yo. Pero que había una cosa que se podría hacer, y siendo que ellos habían invitados, podrían ir 3 personas de la Asociación General informalmente, reunirse con ellos, preguntarle qué ustedes quieren, ¿no? Y así el comité acordó enviar 3 personas. Fue el doctor Bert Beach, que en ese entonces era el director del Departamento de Libertad Religiosa. Fue el doctor John Gratz, que ustedes conocieron ayer, que en estos momentos es el director, en aquel entonces era el director asociado del Departamento de Libertad Religiosa, y fue el director del Instituto de Investigaciones Bíblicas, su servidor. No sabíamos cuál era la agenda y no pedimos que nos dijeran cuál era la agenda porque era una reunión informal. Nosotros oramos al respecto y fuimos al Vaticano. Nos trataron de lo mejor, de lo mejor. Nos pusieron en el Hotel Santa Marta, dentro del Vaticano, los cuartos sencillos, no lujosos. La cama mía, sobre la pared de la cama había una cruz, pero obviamente lo que había allí anteriormente era un crucifijo. Y ellos, por respeto a los protestantes adventistas, quitaron el crucifijo, pusieron una cruz. A veces nosotros los adventistas a veces no estamos claros en la diferencia, pero la diferencia es significativa. La cruz se ha convertido en un símbolo del cristianismo independiente de identidad denominacional, un símbolo del cristianismo. El crucifijo es una invención católica que se utiliza, de acuerdo al pensamiento católico, para ayudar al adorador. Es un instrumento de ayuda. Está hablando con Jesús, ver la cruz y a Jesús crucificado supuestamente facilita el acto de adoración. Eso es lo que el catolicismo oficialmente dice. En la práctica esto va mucho más allá. Nosotros a veces como adventistas decimos la cruz no, porque estamos pensando en ¿qué? En el crucifijo, ¿no? Y obviamente usted no va a encontrar en ninguna iglesia adventista un crucifijo. Pero usted puede que encuentre en algunas partes del mundo, en la parte de afuera de la iglesia adventista, una cruz. Y a veces la ponen para Semana Santa en el púlpito, ¿no? Un símbolo del cristianismo. Y ellos, como un acto de cortesía y de respeto, nos dieron el símbolo del cristianismo y removieron, hasta donde yo entiendo, removieron el crucifijo. En la mañana, yo fui el primero que llegué, yo llegué tarde en la noche, en la mañana fui a la cafetería de ellos. Estaba en el subsuelo. Yo entré, abrí la puerta, entré, y habían 2 hermanitas, nosotros les decimos de la caridad, ¿no? De pie, paradas al lado de una mesa, y se sonríen ampliamente cuando me ven. Me dice, ¿usted es el ministro adventista que nos está visitando? Yo digo, sí.
tenemos un desayuno vegetariano para usted. Y yo no protesté. Soy protestante, pero en ese momento no protesté. Y me senté con ellas y conversamos. Y estábamos hablando en inglés. A ellas les resultaba muy difícil hablar en inglés, no era su idioma. Y de pronto yo descubrí que hablaba en español. Así que los ojos de ellas se iluminaron y conversamos en español por un rato. Ese día nos reunimos en la mañana con el que ahora es un cardenal Casper, Walter Casper, uno de los teólogos más influyentes dentro de la Iglesia Católica. En aquel entonces él era el director de la Oficina de Relaciones Ecuménicas del Vaticano. Estaba con él su asociado, el secretario de esa oficina, un norteamericano que había estado por muchos años en el Vaticano. Algunos han dicho que nosotros nos reunimos con Ratzinger, lo cual no es cierto. Hubiese sido interesante reunirse con él. Yo, para dar testimonio, se lo doy a cualquiera, yo no tengo pena ninguna. Pero estaba Walter Casper y fue muy agradable. 2 de ellos, 3 de nosotros, 5, en una mesa, tranquilos, relajados, conversando, preguntándonos: háblenos de ustedes, los adventistas. Y nosotros hablándole de qué era la iglesia adventista. Obviamente ellos sabían más de lo que nosotros le estábamos diciendo, pero conversamos, y ellos nos conversaron del Vaticano, y hablamos del Vaticano y de cómo está la salud del Papa y no sé qué cosa. Y en la tarde regresamos y ellos nos dijeron: queremos compartir con ustedes varias cosas a fin de recibir información que nosotros consideremos que es fidedigna, que representa a la iglesia adventista. Y nos miran muy amablemente y nos dicen: nosotros tenemos una pregunta para ustedes. ¿Por qué los adventistas han escogido a los católicos para convertirlos al adventismo? Pero esto no es que están enojados, ellos están intrigados, ellos quieren saber, ¿no? Y nos dicen: yo sé que ustedes bautizan por inmersión y nosotros por aspersión. ¿Será que ustedes piensan que los católicos no son cristianos por no bautizarse por inmersión? ¿Qué es un cristiano para ustedes? Preguntas muy sencillas que merecen una respuesta, ¿no es cierto? Y nosotros le explicamos a ellos que nosotros creemos que un cristiano es un seguidor de Cristo que practica genuinamente las enseñanzas de Jesús. Usted no tiene que decir mucho, a usted le hacen una pregunta, es como en la corte, a usted le hacen una pregunta, usted contesta esa pregunta y se calla. Usted no tiene que decir más nada. Si usted dice más, puede crear problemas. Usted espera, si la persona no está satisfecha, para que le haga otra pregunta. Usted contesta su pregunta. Ellos se quedan con una sonrisa, lo que quiere decir: no, está bien eso. A la pregunta: ¿por qué nos escogen a nosotros para bautismos? Nosotros le dijimos a ellos: nosotros no tenemos ningún grupo religioso específicamente como blanco para evangelización. Nosotros tenemos un mensaje que debe ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y el adventismo está yendo alrededor del mundo llevando este mensaje y diciéndole a los seres humanos: por favor, échenle un vistazo a este mensaje. Vean si este mensaje puede enriquecer sus vidas, si este mensaje es bíblico o no. Y lo llevamos a los budistas, islámicos, hinduistas, animistas, lo llevamos a los luteranos, a los metodistas, a los pentecostales, a los católicos también. Así pues que nosotros no se nos puede realmente acusar
de que hemos decidido ir tras los protestantes, nosotros hemos decidido ir tras la raza humana y compartir con ellos el mensaje que el Señor nos ha dado. Son personas inteligentes, así es que ellos nos dicen, bueno, eso está muy bien, pero realmente el proselitismo puede ser muy problemático. Tratar de mover personas de su religión, de una religión a la suya, puede ser problemático. Y nosotros le explicamos a ellos entonces lo que era para nosotros libertad religiosa. Les explicamos que Dios dotó al ser humano, estas son cosas que ellos saben, pero que ahora están escuchando la forma en que los adventistas lo ven. Dios dotó al ser humano de libre albedrío. Y el ser humano tiene la capacidad de decidir si adora a Dios o a un ídolo. Y Dios le dio esa libertad al ser humano. Y nosotros creemos que cada ser humano tiene el derecho de ir al mercado de ideas, al mercado de doctrinas y examinar lo que hay en las vitrinas y estudiar lo que hay en las vitrinas. Y esa persona tiene la libertad de decir, mira, lo que yo tenía no me gusta más aquello. Y dejar lo que tenía y aceptar aquello. Nosotros pensamos que esa libertad debe ser respetada. Con gran tristeza, le dijimos, nosotros hemos visto adventistas que han ido al mercado de ideas, han observado lo que hay y han dicho, no, yo dejo el adventismo y me voy a hacer griego ortodoxo. Hemos tenido. Y nosotros como adventistas le explicábamos a ellos, con gran pena y con gran dolor, los vemos irse, pero respetamos esa decisión. Lo único que nosotros pedimos, le mencionamos a ellos, es que tanto los protestantes como los católicos reconozcan ese derecho entre sus feligreses. Y ellos nos responden y nos dicen, quizás parte del problema es la forma en que esto se hace. Ellos son cuidadosos en lo que dicen, pero nosotros entendemos lo que ellos están diciendo. Y le dijimos, si ustedes conocen de alguna situación en algún lugar del mundo donde los adventistas están usando métodos inapropiados, como por ejemplo, le dijimos, si ustedes saben que hay adventistas que van a las villas de los pobres y les dicen, mañana viene un camión con comida que vamos a distribuirla. Y yo quiero darle a ti, les voy a traer un saco de arroz con granos mañana, pero tienen que ir el sábado que viene conmigo a la iglesia. Si ustedes saben de eso, le dijimos a ellos, ustedes nos avisan, porque la iglesia no puede permitir eso. No podemos comprar el servicio a la iglesia de individuos por medio de arroz y granos. El arroz y el grano hay que darlo porque la persona como persona lo necesita, punto. ¿Me entienden? Y ellos se sintieron muy tranquilos. Dijeron, muy bien. Todavía no nos han llamado, Entonces nos trajeron un cartapacio. Es en cartapacio acá, ¿no es cierto? De archivo. Y abrieron el cartapacio. Y dentro había una revista adventista. No la revista adventista, sino una de las revistas que nosotros publicamos. De hecho, la revista era Liberty. Que la publica el Departamento de Libertad Religiosa. Y ellos dijeron, queremos enseñarles algo. Y queremos saber su opinión. Muy amables. No estaban peleando ni enojados. Y tomaron la revista y la abrieron.
Pasaron unas páginas y en el centro de la revista había un artículo que se titulaba El sábado del Papa. Y ellos nos miran con una cierta pena y nos dicen, este es un título ofensivo para el Santo Padre. Porque el Santo Padre no tiene un sábado. La Santa Iglesia tiene un sábado. Esta es la forma que ellos hablan, ¿no? Yo les respeto eso. La Santa Iglesia tiene un sábado. Y usted tiene unos segundos para contestar. Usted no puede decir, déjame pensar sobre esto y te digo. Usted tiene unos segundos para tomar una decisión sobre qué va a decir. Y una de las cosas en estas conversaciones es que usted tiene que escoger qué batallas va a pelear y cuáles usted va a decir, no vale la pena pelear por esto. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? No me entiende. Sino otros van a estar escogiendo sus batallas y en estos diálogos usted tiene que ser usted el que escoge y no permitir que otros lo arrastre a usted a una batalla. Y esto pudo haber sido una batalla, ¿no es cierto? Fácilmente. Pero ellos están preguntando acerca de qué? Del título de un artículo. Ellos no están preguntando del contenido del artículo, están preguntando acerca del título del artículo. Y nosotros nos sonreímos con simpatía y le dijimos, la verdad es que podríamos haber conseguido un mejor título. Y ellos tomaron la revista con una sonrisa, la doblaron, la pusieron en el cartapacio y se acabó ese tema. Pero yo pensé que ese cartapacio está en algún archivo. Y que en ese archivo debe haber otras cosas que me hubiese gustado ver. Durante la conversación acerca de por qué nosotros supuestamente estábamos tratando de convertir católicos, durante esa conversación ellos mencionaron que una de las razones por las cuales ellos hacían esta pregunta era que cada cierto tiempo, cada cierto periodo de años, los obispos del mundo, de la Iglesia Católica, venían al Vaticano y tenían reuniones con el Papa y discutían diferentes temáticas. Y ellos mencionaron que muy a menudo, dijeron ellos, estas son casi las palabras de ellos, muy a menudo en esas conversaciones entre los obispos y el Papa, la Iglesia Adventista es tema de discusión. Y es en ese contexto que ellos hacen las preguntas, si ustedes nos escogen a nosotros. Nosotros siempre pensábamos que en el Vaticano, probablemente ocasionalmente, se hablaba del adventismo. Ahora, oficialmente, se nos confirmó que era así, que se hablaba de nosotros, con ciertas preocupaciones. Al terminar el día, ellos dijeron, nosotros quisiéramos hacer una oferta a ustedes. Nosotros quisiéramos continuar estas conversaciones. Nuestra autoridad no nos permitía decidir eso, ¿no es cierto? A nosotros se nos envió para una conversación casual. Así que los contestamos que no estaba en nuestras manos decidir si eso era posible o no, que sería necesario regresar a la sede de la iglesia en Washington y conversar con los dirigentes y ver si esto era posible o no. Pero, conociendo la historia del cristianismo, nosotros le dijimos a ellos, de ser posible, nosotros no quisiéramos reunirnos de nuevo en el Vaticano. Si hubiese otras reuniones, sería en otro lugar. La razón por la cual nosotros hicimos esa petición es que
En la tradición del Vaticano, el Papa traía al Vaticano a individuos que le estaban causando problemas en el catolicismo con relación a lo que el Vaticano consideraría herejías, y los traían al Vaticano a fin de expresar que ellos tenían autoridad sobre estas personas. Obviamente, yo no creo que ellos estaban haciendo eso cuando nos invitaron a nosotros, pero a fin de evitar malos entendidos entre los adventistas también, nosotros les dijimos que preferíamos reunirnos en otro lugar. Regresamos a la Asociación General. La Asociación General dijo, ¿qué es lo que ellos quieren? Y ellos dijeron, bueno, ellos quieren que conversemos acerca de nuestras creencias y compartamos con ellos lo que creemos, nuestras creencias fundamentales y demás. Está bien, vayan, fuimos. Y nos reunimos en Suiza, país neutro. Y nos reunimos en el Centro Evangelístico de John Knox, uno de los reformadores más importantes en Suiza. Así que del Vaticano fuimos a un centro protestante. Y fue un solo día, menos de un día realmente, y muy informal. Se tomaron nuestras doctrinas, se habló con ellos brevemente sobre ellas. Ellos dijeron, hay cosas aquí que se parecen a lo que nosotros creemos también, y terminó. Pero entonces dijeron, quisiéramos reunirnos el año que viene y hablar acerca del sábado y el domingo. Y nosotros le dijimos, con mucho gusto, pero tenemos que consultar al liderazgo. El liderazgo nos dijo, muy bien. Hermanos, ¿qué usted hace? Dígame usted. Estos representantes del Vaticano, que ahora se aumentó la delegación, están del Vaticano, pero han traído 2 teólogos de Europa, católicos, catedráticos de universidades católicas, que nos dicen, queremos conversar acerca del sábado con usted. Esto nunca se le había permitido a la Iglesia Adventista. Jamás nosotros habíamos tenido esa oportunidad. Y dijimos, en el nombre del Señor, allá vamos. Regresamos a la Asociación General, le explicamos, y yo inmediatamente les dije a la Asociación General, yo tengo un teólogo adventista que puede escribir el documento sobre el sábado, porque vamos a escribir un documento adventista, los católicos iban a escribir uno sobre el domingo. Y lo que se hacía es que se lee y se discute. Y los dirigentes de la iglesia dijeron, Ángel, agradecemos la oferta tuya, pero ese documento lo vas a escribir tú. Yo estaba tratando de escaparme, ¿no? Es humano, ¿no?, tratar de escaparse. El nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? El nivel de responsabilidad. Y yo comencé a trabajar en este documento. De ahí en adelante, por casi 6 meses, yo llegaba a la oficina mía, yo llego a mi oficina alrededor de las 6 de la mañana. Y yo me arrodillaba y yo hablaba con el Señor, y decía, Señor, ¿qué yo le debo decir a esta gente? ¿Cuánto le debo decir acerca del sábado? Y pidiéndole con ese peso sobre los hombros, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Cuánto le digo? ¿Qué no le digo? ¿Ustedes me entienden? Y mientras tanto yo estoy reuniendo materiales escritos por teólogos protestantes y católicos acerca del sábado. Estoy leyendo y releyendo la carta pastoral del Papa sobre el día del domingo. Y orando. Y una mañana, sentado después de orar en la silla, frente a mi computadora, estoy pensando, y se me solucionó el problema. Yo no escuché la voz de Dios, pero de pronto esa impresión que uno siente, ¿no es cierto? Hay momentos en que uno siente una impresión. Yo digo, ¿de qué yo estoy hablando? ¿De qué le digo o qué no le digo? Hay que decirle todo. Porque esta oportunidad probablemente no surja de nuevo. No surja de nuevo. Y así pues, yo escribí un documento de 55 páginas
sobre el sábado. Y puse un último párrafo que decía: el cristianismo ha estado debatiendo por años y siglos si el séptimo día es el día de reposo o si lo es el domingo. Y este debate no parece que ha de solucionarse pronto. Mientras tanto, nosotros los adventistas hemos decidido mantenernos sobre lo que la Sagrada Escritura enseña. Es un párrafo arriesgado, ¿no es cierto? Es un párrafo que va al corazón del asunto. Es un párrafo que tiene que ver con quién tiene autoridad, quién tuvo la autoridad para hacer este cambio que ha creado esta confusión. Así que yo le digo al grupo de adventistas, que ahora somos 6, que va a estar allí, que lean y me digan qué piensan si ese párrafo debe eliminarse. Y cada uno me escribe para atrás y me dice, no, déjalo ahí. Así que llegamos a Suiza, esta vez eran 2 días. Recibimos el documento de ellos sobre el domingo. Nosotros habíamos acordado como adventistas, el grupo adventista habíamos quedado en que nosotros íbamos a concentrar la discusión sobre el material bíblico. Es decir, nosotros no íbamos a permitir entrar en una discusión de la historia de este fenómeno y de la tradición cristiana sobre el domingo, porque nos apartaría de lo que para nosotros era lo más importante, el texto bíblico, que es lo que el texto bíblico dice. Llevamos el documento, se lo dimos a ellos vieron que era muy largo y dijeron, mejor es que lo leamos con calma, así que vamos a ir a nuestros cuartos y los leemos y luego dentro de 1 hora, probablemente nos va a llevar esto 1 hora, regresamos y comenzamos la conversación. Y le dijimos, está muy bien. Y se fueron y 10 minutos más tarde vinieron. Y dijeron, no, esto hay que leerlo juntos. Esto tenemos que leerlo juntos. La primera parte tenía que ver con el sábado en el Antiguo Testamento, particularmente la historia de la creación, y sorprendentemente lo que yo escribo y lo que el Papa escribe coinciden, porque el Papa comienza muy bien con el sábado en el Antiguo Testamento. Es después que la cosa se le complica. Pero definitivamente ellos dicen, esta sección no hay problema con nosotros, vamos a comenzar a leer de aquí en adelante. Lo que yo hice fue lo siguiente. Yo dije, ellos quieren una posición bíblica adventista, es muy sencilla la posición bíblica adventista. Comenzamos con el origen del sábado. Estudiamos el Antiguo Testamento para demostrar que ese mandamiento en el Antiguo Testamento no fue eliminado, no fue modificado, que no hubo ni siquiera un anuncio en el Antiguo Testamento de que el sábado en el futuro iba a ser cambiado. Luego repasamos al Nuevo Testamento, hacemos el mismo proceso y entonces miramos a los pasajes que usan católicos y protestantes para apoyar el domingo. Los analizamos con ellos, les explicamos por qué nosotros no estamos de acuerdo con esas posiciones y el documento termina con su conclusión, una estructura muy sencilla, pero en ciertas áreas muy detallada. Así que ellos me dicen, vamos a comenzar desde la página 10 en adelante, y yo di el estudio bíblico más largo que yo he dado. Yo leí página por página, palabra por palabra. El silencio en aquel cuarto era profundo. Cuando yo hacía una pausa para respirar, usted podía sentir el silencio que había. Y yo no soy una persona que puedo decirles que estoy todo el tiempo sintiendo cosas en el cuerpo y los ángeles.
yo no critico a los que tienen esas experiencias, son experiencias maravillosas, y yo he tenido algunas de esas. Pero no soy la persona que constantemente está diciendo, óyeme, yo siento el Señor está conmigo aquí hoy. Yo sé que Él está conmigo, yo no tengo que sentirlo, yo sé que Él está conmigo aquí. Así que para mí sentirlo o no sentirlo no tiene importancia. Los ángeles están aquí con nosotros, yo no los veo, yo ni siquiera siento la presencia, pero no importa, yo sé que están, ¿usted me entiende? Pero esa mañana fue una de esas pocas experiencias. Mientras yo estoy leyendo, yo siento el poder de Dios alrededor nuestro. Estábamos haciendo algo que la iglesia jamás había hecho. Jamás. El Señor había abierto una puerta maravillosa para la iglesia. Y en el nombre de Él nosotros habíamos atravesado el umbral y estábamos testificando a favor de su ley frente a aquellos que la cambiaron. Y terminamos el documento. Y comenzó el diálogo. Un diálogo largo, interesante, retador. Ellos no hicieron ninguna pregunta que nos tomara a nosotros por sorpresa. Porque en este tipo de cosas usted escribe un documento para presentarlo a un grupo como este, y usted no solamente escribe el documento, sino que usted comienza a anticipar todas las preguntas que le pueden hacer. Usted trata de pensar como ellos pensarían. Obviamente ellos hacen lo mismo, o sea, esto no es que nosotros somos más inteligentes que ellos, esto es lo que usted hace en una conversación de este tipo. Usted trata de anticipar lo que el otro va a preguntar a fin de que no le tome a usted en forma desprovista. Así que no hubo realmente ninguna pregunta que nos tomara de sorpresa. Luego se estudió el papel, el documento que preparara el católico sobre el domingo. Y fue un documento muy sencillo, tratando de demostrar que ya el domingo tenía raíces en el Nuevo Testamento, lo cual no fue difícil para nosotros con preguntas de demostrarle a ellos que la evidencia no era tan clara como ellos estaban sugiriendo, ¿no? Usted no discute con ellos, usted hace preguntas. Este intelectual usa exégeta bíblico en el Nuevo Testamento, él usa el pasaje de 1 Corintios 16, el primer día de la semana, ¿no?, reúnan la ofrenda para que cuando yo vaya no haya que recogerla. Y él concluye de ese pasaje que en el tiempo de los apóstoles la iglesia se reunía en domingo para adorar y recogían ofrendas. Y obviamente eso no está en el texto. Así que el grupo adventista comienza a hacerle preguntas. El arte de hacer preguntas, ¿no? Ellos comienzan a hacerle preguntas, tratando de que él explique de dónde él sacó esta conclusión de ese pasaje. Y él, muy hábil, muy bueno con las palabras, da explicaciones. Los adventistas se callan con la explicación, pero luego regresan con otro tipo de preguntas con el mismo propósito, porque no estábamos satisfechos con la respuesta. Hasta que finalmente él se sonríe, pone las manos sobre el documento que leyó y dice: yo entiendo lo que ustedes quieren. Lo que yo le he dicho a ustedes, la forma en que yo he explicado este pasaje, es la forma en que la Iglesia lo ha interpretado, la Iglesia Católica. El magisterium católico lo ha explicado. Y ahí se acaba la discusión. ¿Por qué? Porque él me está diciendo, yo sé que la exégesis no puede demostrar eso, pero la Iglesia, dirigida por el Espíritu Santo, concluyó que eso es lo que el versículo dice, y yo creo lo que la Iglesia dice, ¿ves? Básicamente, está basado en un concepto muy elevado de lo que es la Iglesia y cómo el Espíritu opera en la Iglesia. Así que nosotros ya llegamos y eso se acabó. Al terminar la discusión, ya casi para irnos,
el representante del Vaticano se recuesta sobre la mesa. Estamos casi uno frente al otro en mesas rectangulares. Me dice, yo tengo una pregunta para Ángel antes de irnos. Y él me mira a los ojos y yo lo miro a los ojos. Se sonríe, yo me sonrío. Y yo estoy diciendo, Señor, ¿qué es lo que usted tiene en el bolsillo? Y él me dice, yo tengo una pregunta, yo voy a hacer un comentario y después voy a hacer la pregunta. Y yo anticipo que este es el momento en que nos vamos a quitar las máscaras. Porque en el diálogo usted sencillamente es muy amable, ¿no? Usted hace las preguntas difíciles, pero las hace con cierta cordialidad y demás. Y nadie está buscando a ver cómo te liquido. Y él me dice, muy temprano en la historia del cristianismo, la Iglesia comenzó a observar el domingo como día de adoración. Entonces sucedió algo muy peculiar en el cristianismo. La Iglesia del Oriente rompió relaciones con la Iglesia de Roma. Son lo que nosotros llamamos ahora las iglesias ortodoxas, que salieron de Bizancio y subieron hacia el norte y entraron a Rusia y a otros lugares, y por eso ustedes tienen las iglesias rusas ortodoxas. Siguieron por ahí, llegaron a Grecia y establecieron las iglesias ortodoxas en Grecia y demás. Ellos rompieron con el catolicismo por una diversidad de motivaciones y razones, pero se llevaron con ellos el domingo. Y luego vinieron los protestantes, Lutero y los reformadores. Ellos querían reformar la iglesia, pero se quedaron con el domingo. Y hoy en día, la vasta mayoría del cristianismo guarda el domingo. Esta es mi pregunta. Y me mira con su sonrisa amable y me dice, la máscara se quitó. Tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros todos estamos mal y que ustedes los adventistas son los únicos que están bien. Y yo le digo a él, a una pregunta clara, una respuesta clara. Hermano, yo creo lo que Jesús dijo. Yo creo que Jesús cuando dijo, no tengan temor, porque yo les voy a enseñar qué decir. Así que yo estoy frente a él y le digo, esto es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que muy temprano en la historia del cristianismo, la iglesia cristiana hizo algo que no debió haber hecho. Decidió alterar la ley de Dios, responsabilidad que Dios no delegó a ningún ser humano. Y en respuesta a tu pregunta específicamente, esto es lo que nosotros como adventistas creemos. Sí, creemos que la gran parte del mundo cristiano que está observando el domingo está mal. Y creemos que la Biblia está bien. O sea, ustedes notan la diferencia entre mi respuesta y su pregunta. Su pregunta es, nosotros contra ustedes. Ustedes creen que nosotros estamos mal y que ustedes como adventistas están bien. Y yo quiero que él entienda que esto no es nosotros contra ustedes, que esto es ustedes contra la palabra de Dios. Y él me mira, todavía está inclinado sobre la mesa y nos estamos mirando a los ojos. Esto es muy amable, o sea, no quiero darle la impresión que esto era un asunto de aspereza, ¿no? Muy amable.
Y él, nos miramos un ratito, y él se retira de la mesa, cruza los brazos, se sonríe y mira para el techo. Y yo me retiro y me quedo tranquilo, sonriente. Y el que está dirigiendo la reunión dice, muy bien, terminamos. Y nos fuimos. Pero antes de irnos, dijeron, quisiéramos el año que viene reunirnos con ustedes una vez más. Queremos hablar acerca de lo que ustedes piensan acerca de la Biblia, cómo interpretan ustedes la Biblia, y nosotros hablaríamos de nuestra posición con relación a la Biblia y la tradición católica. Y nosotros, que habíamos sido autorizados a reunirnos una vez más con ellos, les dijimos, está muy bien. Y el siguiente año conseguimos un profesor de Andrews University que escribió un documento sobre la posición adventista con relación a la Biblia. Y ellos prepararon el suyo y leímos los dos documentos, y la discusión fue sumamente animadora, muy interesante, donde ellos ellos nos explican su concepto de la tradición y cómo es paralela a la Biblia y no contra la Biblia, y cómo nosotros tratamos con preguntas de demostrar que en algunas ocasiones la tradición parece hacerle daño a la Biblia. Muy, muy interesante, 2 días de conversación. Al final vino la pregunta de parte del lado católico. Ya nosotros habíamos visto el año anterior que en esos momentos hablamos claro, y en estos momentos ellos van a hablar claro. Ya está por terminar, y dice el representante del Vaticano, tengo una pregunta. Hemos hablado aquí de cómo ustedes interpretan la Biblia, cómo ustedes creen que la Biblia debe interpretarse a sí misma y demás. Esta es la pregunta mía. ¿Todavía ustedes sostienen la interpretación que han tenido de Apocalipsis 13? Esto es lo más cerca que nosotros estamos para decirle al Papa y al Papado lo que nosotros creemos. Hermanos, los que critican esta conversación con los católicos y dicen que nosotros hicimos esto y lo otro, no tienen una idea. Ellos no saben de lo que están hablando. Ellos se inventan y lo ponen en la computadora y lo distribuyen en papel, y la gente lo lee y la gente lo cree. Pero ellos no tienen una idea realmente genuina de lo que pasó ayer y cómo el Espíritu Santo estaba con nosotros. Ellos no tienen una idea. Ellos piensan que nos vendimos. ¿Usted cree que uno va a vender este mensaje tan maravilloso? Así que la pregunta está en la mesa. Y el grupo de adventistas comienza a explicarle que esta interpretación no es una interpretación adventista antojadiza, que mucho antes de que hubiese un adventista, esta interpretación ya era promovida en los círculos cristianos, ¿no? Así que le damos la historia de esta interpretación. Y ellos están escuchando, y nosotros observando las caras de ellos, a ver, ¿no? En estas cosas usted trata de interpretar el lenguaje del cuerpo, ¿no? Y finalmente le dijimos, yo sé que ustedes no están satisfechos con esta respuesta, pero yo le voy a decir la verdad. Le dije. Si nosotros le damos a ustedes la impresión de que nosotros hemos cambiado nuestra interpretación de ese capítulo apocalíptico, estaríamos traicionando a la iglesia que nos envió aquí y engañándolos a ustedes. Así que la respuesta a la pregunta es bien sencilla, no la hemos cambiado. Porque en la internet dicen que nosotros ahora estamos cambiando todo, ¿no? Pero para mí es sumamente impresionante que nosotros podamos dar este testimonio, como le dije hace unos momentos, en frente a lo más cerca que podemos llegar al liderazgo máximo del sistema papal. Pero yo les dije,
hay algo que yo quisiera, le dije. Yo quisiera que mi pueblo, mi iglesia, no determinara la relación, la calidad de la relación que debe tener con los católicos basados en esta interpretación bíblica. Es decir, yo quisiera que mi iglesia no vea a los católicos como enemigos, a quienes hay que odiar. Y yo no quisiera eso. Yo no quisiera que esta interpretación tome ese rumbo. Por otro lado, le dije, yo no quisiera que el catolicismo utilice esta interpretación para determinar una forma negativa de relacionarse con nosotros. Y este caballero, ellos se sonríen como nosotros. Dice, eso está bueno, eso está bueno. Dice, pero yo tengo que confesarles esto. Dice, yo estoy convencido de que esa interpretación de ustedes es una interpretación sectariana. No sé si es una palabra en español. Sectaria, una interpretación sectaria. Eso es un ponche, un golpe, ¿no? Eso es un golpe. Y ahí nosotros no estábamos preparados para cómo tú reaccionas a eso, pero Bert Beach estaba allí. Bert Beach conoce a toda esa gente muy bien. Y él, apenas terminó este caballero de decir eso, Bert Beach se levanta y dice, bueno, pero si vamos a hablar de interpretaciones sectarias, yo tengo una para ustedes. Porque a mí me parece, dice él, que la interpretación que ustedes hacen de algunos pasajes bíblicos para apoyar la doctrina de María es sectaria. Y todo el mundo, todos ellos y nosotros, por la forma en que Bert Beach lo dice y la realidad de lo que está diciendo, todos nos reímos, ellos también. Y entonces el que está dirigiendo después de la risa dice, muy bien, compañeros, terminó la reunión. No nos hemos vuelto a reunir. Yo no estoy seguro que, de hecho, nosotros fuimos los que, ya eso era en el fines de 1903, la sesión de la Asociación General venía, y nosotros, 2003 para la Cámara, el 2003, y pensamos que debíamos dedicar nuestras energías a concentrarnos en la sesión de la Asociación General, la organización de la Asociación General, y pensamos que hasta este momento habíamos cumplido adecuadamente con la asignación que se nos había entregado y no ha habido más conversaciones con ellos. Yo les aseguro, mis amados, que fuimos allí como embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Representamos el mensaje que Dios le dio a esta iglesia. No fuimos a otra cosa. Los dos documentos principales sobre el sábado que yo escribiera y sobre la Biblia que escribiera el doctor Richard Davidson, nosotros lo tenemos en nuestra página de internet. Te va a encontrar los dos documentos allí. Nosotros decidimos ponerlos allí, porque anticipábamos que miembros de iglesia iban a decir, ¿qué hicieron allá? Bueno, pues allí ellos tienen lo que nosotros escribimos, que es adventismo genuino. Yo estuve en África en el 2004, en una reunión de obreros, 300 obreros y más, y en la sección de preguntas y respuestas el obrero dijo, yo entiendo que ustedes fueron al Vaticano. Esto realmente no se había anunciado a la iglesia por ser muy informal, y le dijimos, sí, fuimos. Si yo tengo en mi iglesia una persona que está muy alarmada con esto,
un miembro de iglesia. Yo no sabía nada de esto. De hecho, los ministros estaban un poco molestos y yo le di todo el derecho a estarlo. Que realmente nosotros debimos haber en un anuncio decir, hemos conversado informalmente. De hecho, se puso eso en la revista Adventista, pero cuando yo llegué a África todavía no se había publicado. Y él me dice, este miembro de iglesia conoce al obispo del pueblo donde vive y lo visita de vez en cuando para llevarle la revista misionera adventista. Yo no sé, ¿verdad?, cuánto de esto es cierto. Esto es lo que él cuenta, ¿no? Y entonces este miembro de iglesia llegó y el obispo le dejó que pasara a la oficina y se sentara para conversar con él. De pronto viene alguien y le dice que quiere hablar con el obispo y el obispo se excusa y sale. Y el hermano está allí esperando, mirando el escritorio, y en el escritorio ve una carta. Y él hace así y ve la palabra adventista en la carta. Así que él se lee la carta. Y la carta se la enviaron al obispo desde Roma, donde le están diciendo que ellos están muy felices por la visita de la iglesia adventista a Roma. Esa es la primera que le conté, ¿no? Y que la conversación fue muy, muy útil para ellos también. Así que este hermano, en lugar de aceptar lo que la carta dice, comienza a imaginarse. De que, los adventistas fueron al Vaticano y ahora se vendieron al Vaticano. Y yo pienso, hermanos, que de ahí fue que surgió todo esto. Entonces yo le expliqué a ellos, a los pastores, con mucho más tiempo que aquí, todos los detalles. Y yo entiendo que en esa parte del mundo la situación se ha tranquilizado bastante. Así pues, si ustedes escuchan personas, hablen con ellos, explíquenle que realmente no fue así. Yo no tengo nada que ocultar. Yo estuve con un grupo de miembros de iglesia en un lugar en Estados Unidos donde me pidieron que hablara de esto. Yo les expliqué y estaba uno de los líderes que promueven que nos estábamos vendiendo a la iglesia, y después que yo di la explicación vinieron preguntas y respuestas y él me dice, lo que usted dijo no es lo que nosotros hemos oído. Yo quiero que usted me pruebe que lo que usted está diciendo es la verdad. Yo le digo, bueno, hijo mío, no hay forma de que yo te pueda probar que lo que yo te digo es la verdad. Lo único que yo te puedo decir es, yo estuve allí. Los que te dieron la información a ti no estaban allí. Debes preguntarle a ellos, debes pedirle a ellos que te den la evidencia que ellos tienen para apoyar lo que ellos dicen. Y él se queda pensando así, me dice, muy bien, pastor, muy bien. Se sentó. Estos debates crean incertidumbre en los hermanos. La tendencia es desconfiar en el liderazgo. Pero yo siempre le digo a ellos, tú estás desconfiando en este liderazgo, pero estás confiando en otro liderazgo. Debes examinar cuidadosamente el otro liderazgo. El conflicto sobre la doctrina de la Trinidad se inició no hace mucho, probablemente 8 o 10 años en Norteamérica. Y se origina porque un grupo de laicos adventistas descubrió que la mayor parte de los pioneros eran antitrinitarios. La vasta mayoría de nuestros pioneros eran antitrinitarios. Estos pioneros vinieron, un gran número de ellos vino de un sector del cristianismo, un grupo protestante, que era antitrinitario. Así que muchos de ellos trajeron esta idea de que la Trinidad era una invención católica y que debía ser rechazada.
Y los pioneros nuestros nunca se sentaron a estudiar si esto era así o no. Ellos lo trajeron con ellos. Pero hubo un momento en que el Señor forzó a nuestros pioneros a discutir el tema de la deidad. Y eso fue con relación, y en los años anteriores y posteriores, a la sesión de la Asociación General en Minneapolis en el 1888. La sesión de la Asociación General en Minneapolis en 1888 es una sesión muy importante. Esa es la ocasión en que la Iglesia estudia el concepto de justificación por la fe, la obra redentora de Jesús, en un detalle es la expiación de Jesús. Y una vez que usted comienza a estudiar este tema, la pregunta que va a surgir casi de inmediato es: ¿cómo pudo Jesús salvarnos si Él era una criatura? Porque el antitrinitarianismo enseña que Jesús, como los testigos de Jehová, ¿no?, que Jesús fue la primera creación. Estaba Dios solo y entonces Él hizo a Jesús. De manera que la vida de Jesús es una vida derivada de Dios, como la suya y la mía, derivada. Pero cuando usted comienza a estudiar la doctrina de la expiación, cómo Dios salva al ser humano, usted tiene que contestar la pregunta: ¿cómo Jesús, si era una criatura, podría salvarnos, darnos vida a nosotros? Y eso lo tuvieron que confrontar nuestros pioneros. Y comenzaron a darse cuenta que estaban equivocados al describir a Jesús como una criatura. ¿Por qué? Porque una criatura no puede darle vida eterna a otra criatura. Es sencillamente imposible. Entonces usted tiene Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús es la vida. No es que Él tiene vida, es que Él es la vida. Y como Él es vida, Él puede dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna. O sea, la Iglesia, los pioneros se vieron forzados a concluir que estamos equivocados. Jesús es divino, de la misma naturaleza con el Padre. Y a partir de 1888, la Iglesia se embarca en una serie de estudios acerca de la Trinidad. Y el Señor, por medio de los escritos de la señora White, comienza a hablarle a la Iglesia y a testificar acerca de la deidad de Jesús y de que Jesús tenía vida en sí mismo, no derivada. Esto es nuevo en el adventismo en esa época. Esto no es lo que los adventistas enseñaban. Pero allí están ellos estudiando la Biblia, encontrándolo en la Biblia, y entonces el Señor, por medio del Espíritu de Profecía, les está diciendo: esto es así. A fines del siglo de 1800, la Iglesia se está moviendo lentamente hacia la Trinidad bíblica. Se han hecho estudios entre los mismos dirigentes, han puesto a la Iglesia a estudiar, le han dado materiales sobre la Trinidad para estudiarla, y poco a poco, bajo la dirección del Espíritu Santo, la Iglesia se va moviendo de un antitrinitarianismo a la enseñanza bíblica de un Dios y tres personas. Y la señora White está directamente involucrada en ese proceso. Y ella establece y ella dice que el Señor le ha demostrado que el Espíritu Santo es una persona. Que Jesús es una persona. Que el Padre es una persona. Y a principios del siglo, la Iglesia se ha movido significativamente de antitrinitarianismo a aceptar la doctrina bíblica de la Trinidad. Y el debate continuó, y alrededor de los 1930-40 esta enseñanza se establece firmemente en la Iglesia Adventista, cuando las creencias fundamentales se están reescribiendo en el 1980, durante la sesión de la Asociación General, se introduce una enseñanza sobre la Trinidad. Esa es la historia sencilla. Ellos descubrieron
que los pioneros eran antitrinitarios y dijeron, tenemos que creer lo que ellos creían. Se olvidaron que Dios tomó a esos pioneros y poco a poco, ¿qué hizo? Los sacó de un error en que estaban. ¿Saben ustedes que al mismo comienzo del adventismo había predicadores adventistas que antes de subir a predicar se daban su fumadita, su tabaquito, para tomar energía y despertarse? Y algunos alegan que hubo algunos que hasta en el púlpito tenían el cigarrillo. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor dijo, no, este pueblo no puede tener eso. Y nos dio el mensaje de salud. Nos sacó de allí. ¿Saben ustedes que nuestros pioneros en los primeros años celebraban un culto pentecostal? Y caían y saltaban y daban vueltas por el piso, muy emocional. Y que el Señor le dijo a la señora White, dile a mi pueblo lo que yo les dije a ustedes ayer, ¿recuerdan? Que en el centro de la adoración debe estar mi palabra. Que la emoción no debe regir el centro de adoración. Y el adventismo, el Señor lo sacó de ahí y lo trajo a un culto racional. Y tenemos algunos hoy en día, en algunos lugares, que quieren llevarnos de vuelta al culto semipentecostal. ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy hablando? O sea, uno tiene que entender que este movimiento es el Señor y que el Señor lo viene guiando, lo viene usando y que va alrededor del planeta Tierra haciendo maravillas para la gloria de nuestro Dios. Nuestra doctrina de la Trinidad no es la doctrina católica. La doctrina católica de la Trinidad usa los mismos textos que nosotros utilizamos, pero utiliza la filosofía griega para poder explicar, para tratar de explicar la unidad de esencias y de funciones dentro de la deidad. Nosotros no hacemos eso. Nosotros sencillamente decimos, esto es lo que la Biblia dice. Y no tratamos de especular en el misterio. Por ejemplo, usted va a Génesis 1. Génesis capítulo 1. Esto es como un ejemplo. Usted lee el primer versículo. El primer versículo dice, en el principio creó Dios. Probablemente la mayor parte de ustedes saben que en hebreo dice dioses. Es plural. Elohim, plural. Pero sabemos que en ese versículo, aunque la palabra es gramaticalmente plural, el significado no es plural. Sabemos que aunque es un plural, en significado es singular. ¿Y cómo lo sabemos? Por el verbo. Por el verbo. En hebreo el verbo es como está en español. Tercera persona singular. Ahí usted tiene un caso claro de la unicidad de Dios. Hay un misterio en Dios, por eso usa el plural. Yo no sé el significado pleno de ese plural. Pero el texto está diciendo, esta pluralidad no significa que hay tres dioses. ¿Por qué? Porque el escritor bíblico, Moisés, bajo inspiración, dice, creó. Si fuesen tres, debería decir, los dioses crearon. Pero bajo la dirección cuidadosa del Espíritu Santo, Él dice, hay un misterio en Dios, dioses. Pero entonces dice, no puede ser porque es un solo Dios. Yo no entiendo ese misterio, así que voy a hacer algo extraño. ¡Pum! Combina el plural con un verbo en singular. Para decirnos que hay uno. Pero el misterio continúa. Y si usted va al versículo 26, usted ve el otro lado del asunto. Dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos
al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede en ese versículo? ¿Ustedes lo oyeron? Se lo voy a leer de nuevo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Escucharon? Y Dios dijo, Elohim de nuevo, Elohim, plural. Dios dijo. Sabemos que es singular porque el verbo dijo está en singular, pero el sustantivo Dios está en plural. Así que la primera parte del versículo dice el sustantivo es plural, Dios, dioses, pero el verbo Dios dijo es singular. Pero se complica la cosa porque el siguiente verbo está ¿en qué? En plural. Ahora sí se complicó la cosa. Y ese es el misterio de la Trinidad, de la Deidad. El misterio de un Dios que puede decir, los dioses dice, que no tiene sentido gramatical, pero que a la misma vez puede decir, hagamos. Es decir, es el misterio entre un Dios y una pluralidad en el misterio de ese Dios. Y nosotros como adventistas afirmamos ese misterio. No me pida que lo explique. Yo no puedo explicarlo, yo no sé qué es. Pero desde el mismo primer capítulo de la Biblia, a usted lo confrontan con este fenómeno glorioso. Y no solamente eso, le menciona a Dios y le menciona a quién. Versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía. Así que tiene a Dios y tiene al Espíritu. No es extraño entonces que en el versículo 27 le hable de qué. Hagamos. Pero usted va al Nuevo Testamento y descubre que hay otra persona allí también. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo el Verbo? Creó todas las cosas. Así que cuando usted mira la totalidad del texto bíblico, de la Biblia, usted descubre que hay un misterio aquí. Un misterio glorioso. En Génesis 1, usted tiene esta idea de un Dios que es único y el misterio de personas en ese Dios que sigue siendo uno. Y es en la experiencia y en la enseñanza de Jesús donde este glorioso misterio se va a enfatizar aún más, se va a aclarar aún más, pero va a continuar siendo un misterio. Y Jesús le introdujo a los discípulos no solamente al Padre, sino que le introdujo a los discípulos también ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y consideró Jesús al Espíritu Santo ser una persona. Una persona. No un poder, no una esencia, una persona. Y no importa lo que le digan, cuando Jesús le dice a los discípulos, yo voy a enviar ¿a quién? Al otro Consolador. Eso significa lo que el texto dice. A otro Consolador. A otro que va a hablar con ustedes como yo hablo con ustedes. A otro como yo. Y de hecho en el texto bíblico él le dice, y él los guiará. ¿Ustedes notaron el pronombre? ¿Cuál es el pronombre? Él. No le dice, y esto los va a llevar a ustedes. No. Jesús usa el pronombre personal para referirse a él. Y si Jesús lo usó, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? A mí me parece que él sabe un poquito más que yo. Y si él lo llamó él, yo me siento bien cómodo.
llamándolo también Él. Yo voy a abrir para preguntas. Apenas nosotros podemos pasar el resto de la media hora hablando de la Trinidad, pero quizás durante las preguntas ustedes puedan motivar alguna discusión más. El misterio de la Trinidad es maravilloso. No lo vamos a entender jamás, no tenemos un modelo para entenderlo. Cuando usted piensa que Dios es uno y punto, usted está hablando de algo que usted no sabe lo que es. Es uno, pero es uno en misterio. Él sería como, si nosotros, quizás le suene fuerte si yo digo esto, pero cuando insistimos en que punto es uno y se acabó, es como si estuviésemos diciendo es unicelular, una sola célula. Y el único ente vivo que nosotros conocemos que tiene una sola célula es, ¿cómo que se llama? La amiba, creo que es. Y es tan pequeñito, ¿no es cierto? Pero usted se mira a usted mismo y es multicelular. El misterio de todas estas dimensiones del ser humano. ¿Cómo será el ser divino? Tiene que ser una cosa majestuosa. La Iglesia Adventista ha trabajado, como yo les dije esta mañana, con todas las denominaciones, todos los creyentes cristianos de diferentes denominaciones. Y sí ha habido, en algunas partes del mundo, ha habido una gran ganancia entre pentecostales que se han unido al adventismo. Esto es una bendición. En la mayor parte de los casos esto no ha sido problemático. Estos individuos se han incorporado al culto adventista y no tienen un culto pentecostal. Hasta donde yo sé, no tenemos ninguna iglesia adventista que tiene un culto propiamente pentecostal. Lo que usted encuentra son elementos del pentecostalismo. El culto es un poquito más movido, la gente se mueve, algunos también, ¿cómo se llama? Esos detalles se encuentran. En otras partes es un poco más movido. La influencia del pentecostalismo quizás se está dejando sentir un poco más en algunos sectores de África. En Australia ha habido una poca influencia, pero la vas a encontrar más en África, donde el pentecostalismo es muy, muy fuerte y en cierta forma está compitiendo directamente con el adventismo, donde en África el adventismo también es sumamente fuerte. No, la respuesta a tu pregunta es no. La Iglesia no está haciendo eso. En ninguna parte de la Asociación General tú encuentras eso. Tú vas a encontrar iglesias locales que quizás están tratando de atraer individuos de otras religiones utilizando sus métodos, pero es muy poco, muy poco. La Internet exagera estas cosas, la exagera tremendamente y da la impresión de que el liderazgo de la Iglesia está arrastrándose hacia el pentecostalismo. No es cierto. Lo único que te puedo decir es no es cierto. En las columnas que yo escribo para la revista Adventista, yo he discutido en varias de esas columnas el asunto del culto de adoración. Y en la reunión que vamos a tener con los pastores, yo voy a dar un seminario sobre esto, donde yo voy a estar expresando lo que realmente la Iglesia quisiera que sucediese en nuestras iglesias. Hay un ataque fuerte contra la Iglesia, de todos ángulos. Y ustedes tienen que esperar ataques, información distorsionada. Esta es parte de esa información distorsionada. Sí, reconozco que en algunos sectores el elemento pentecostalista se manifiesta más en las iglesias, pero es particularmente en áreas donde ha venido un gran influjo, un gran número de conversos del pentecostalismo. Y las asociaciones en esas áreas del mundo están trabajando intensamente para tratar de reeducar
a estos individuos en lo que es el culto adventista. Es posible, debe haber adventistas que hablan lenguas, yo realmente no sé, pero debe haberlos, supongo que debe haberlos. El don de lenguas, la explicación del don de lenguas se encuentra en Hechos 2. En Corintios 12 y demás, 13, 14, todos estos capítulos hablan de los dones. Y allí se habla de las lenguas celestiales y demás. Y los pentecostales han tomado eso como significando que uno habla unos idiomas y unas lenguas que no son humanas. Esos pasajes son difíciles de entender. Pero nosotros como adventistas hemos siempre trabajado en la base, sobre la premisa, de que los pasajes difíciles deben interpretarse con los pasajes claros. Y el pasaje claro que establece lo que es el don de lengua es Hechos 2. Los discípulos reciben el Espíritu, hablan en lenguas, ¿y qué es lo que están hablando? Estaban hablando idiomas, porque en la ciudad habían individuos de diferentes partes del mundo que vinieron para celebrar las fiestas judías, y ellos necesitaban escuchar el Evangelio en su idioma. Eso es lo que Hechos 2 establece. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado al respecto.